En breve, la Universidad de Burgos tendrá concluido el mapa de fosas comunes en Castilla y León. Hasta el momento han conseguido determinar la existencia de más de 500 lugares en los que se enterró a 6.000 represaliados de la Guerra Civil. Más de 500 las fosas localizadas ya en el mapa, con fichas completas de lo sucedido, de los datos que tenemos, de quién, en algunos casos están identificadas las víctimas, en otros están sin hacer los sondeos. Ya estamos aquí, buenas noches. Declarado nulo el impuesto de plusvalía. Una buena noticia para los particulares que vendan un inmueble, pero mala, muy mala para los ayuntamientos que pierden un dinero importante. Tenemos el borrador del proyecto de presupuestos y no vamos a renunciar a aprobar el proyecto de presupuestos en la Junta de Gobierno local durante el mes de noviembre y tampoco a aprobar inicialmente el proyecto de presupuestos en el mes de diciembre. Se acerca el Día de Todos los Santos en el Camposanto burgalés y ya está todo preparado para recibir miles de visitas este año sin restricciones de aforo. Las floristerías también esperan llegar a las ventas de antes de la pandemia. En 2019 Burgos acogió una exposición para recordar la primera vuelta al mundo de Magallanes. Una de las piezas más valoradas, el primer mapa del Caribe, tenía que haber llegado desde la Catedral de Palencia, pero en ese momento descubrieron que había sido robado. Yo me quedé pegada, lívida, o sea, esto no puede ser. Y ya vi pues que es un mapa grande que está pegado en una zona y parecía que habían sustraído la hoja entera donde estaba el mapa por un lado y un párrafo impreso por el otro. En deportes, Jesús Gómez rozó la victoria en la carrera popular Costa de Ajo. El burgalés finalizó segundo en una carrera de altísimo nivel. La gallega Solans Pereira también fue segunda por detrás de la catalana Esther Guerrero. Avanzamos el tiempo. Mañana tendremos cielos despejados con algunas nieblas y brumas matinales en la zona del Ebro. Las temperaturas mínimas serán bajas, aunque no se esperan heladas de momento. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy con el abogado Joaquín Delgado. Muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos. A su lado se encuentra el exdirector provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana. Bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches, muchas gracias. Hoy empezamos así directamente porque tenemos muchísima tela que cortar. Comenzamos hablando del dictamen del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía. Una buena noticia para los particulares que vendan un inmueble, pero desde luego muy mala para todos los ayuntamientos que dejarán de ingresar una jugosa cantidad. Aquí en el de Burgos, unos 10 millones de euros. Escuchamos al alcalde. Esto no es un problema de este ayuntamiento, ni siquiera es un problema del conjunto de los ayuntamientos. Es un problema jurídico, a través de una sentencia que no se discute, pero que obliga al legislador, en este caso al Congreso, y a iniciativa del Gobierno a plantear una pronta solución. Porque la mella que hace, el agravio generado, el agujero que provoca en la capacidad de ingresos de los ayuntamientos es muy relevante, condicionando, como digo, la capacidad presupuestaria de la mayoría de los municipios de nuestro país. Bien, pues eso es lo que decía Daniel de la Rosa. Intentamos en la mesa explicarlo de una forma muy sencilla. Joaquín, esto viene a significar que si nosotros tenemos un inmueble que nos costó 30, lo vendemos por 60, esos 30 de diferencia de ganancia, antes había que pagar por ello y ahora ya no. No es exactamente así. Precisamente por eso el Tribunal Constitucional, lo ha tumbado. Porque el impuesto sobre plusvalías no calculaba la ganancia directa, sino lo que hacía es una regla a través del valor catastral que calculaba siempre que el beneficio era positivo y por lo tanto eso es lo que ha sido anulado. Es decir, había un incremento, una plusvalía, ese era lo que realmente era el fundamento del impuesto, pero realmente al final lo que estaba pasando es que se estaba aplicando de una manera automática, que había sido denunciado precisamente por el Tribunal Constitucional en 2 ocasiones, hasta que al final ya se han hartado y han dicho es que esto está mal y ya lo anulamos definitivamente. Ese es el quid de la cuestión. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Pues lo que va a pasar ahora, tendremos que ver la sentencia. En principio, parece ser que no va a afectar a situaciones firmes, es decir, a situaciones que han tenido firmeza. El tema será definir qué es ese concepto de firmeza, porque en el derecho tributario
todas las autoliquidaciones tienen un periodo de revisión de 4 años, con lo cual la firmeza de una autoliquidación tendría que retrotraerse esos 4 años. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Es un tema que se va a debatir, o sea, a la hora de que se vea la sentencia, porque en la sentencia, el texto de la sentencia no se tiene solamente el fallo y una nota de prensa del Tribunal Constitucional. Hoy ha sido el día de las reacciones, Juan Carlos. Todos los alcaldes, evidentemente, han mostrado su disconformidad con esta decisión. Han pedido al Gobierno ayuda para tener unos ingresos que compensen estos que van a dejar de percibir. Lo que nos espera es otro nuevo impuesto a los ciudadanos. Vamos a ver. Otro no, supongo que a lo mejor para paliar este. La recuperación de este. Vamos a ver, yo lo que he querido entender, es verdad que solamente se ha publicado el fallo y como tantas otras veces el contenido antes del fallo es lo que nos va a marcar el camino, o le va a marcar al legislador el camino. He entendido que no es el impuesto en sí mismo el que el Tribunal Constitucional deroga, sino la fórmula, como dijo aquí, la fórmula o el mecanismo por la que ese impuesto se calcula por parte de Hacienda. En la práctica, como lo declara nulo, no se puede calcular el impuesto. Con lo Bien, cual pero probablemente si el mecanismo cambiara y fuera hacia la plusvalía real, o sea, un porcentaje sobre la plusvalía real que el inmueble ha generado al vendedor, entonces sí que sería válido. Sí. El problema es que no lo hace así, como decía Joaquín Hacienda, sino que establece conforme a una tabla unos baremos que tiene y con independencia del beneficio que te haya generado o no en algún caso, te cobra. Es decir, se podría dar el caso hipotético de que uno vendiera por menos el inmueble de lo que realmente le costó y aún así, como Hacienda entendió que tenía que haberlo vendido por un 20% más, le aplique una tasa sobre ese 20% que nunca ganó. Probablemente yo creo que una legislación acorde con ello, que se practique el impuesto de plusvalía sobre la plusvalía que realmente ha generado el inmueble vendido, sea lo que finalmente haya que hacer. Sí, porque esos han sido siempre estimaciones. Sí, claro. Eso es una real. Por eso ha habido dos toques del Tribunal Constitucional. El primero que decía que cuando no se producía un aumento real, porque esto nació sobre todo cuando el aumento del incremento del valor de los terrenos no solamente es que no era teórico, sino que no era real, porque cuando vino la famosa crisis del ladrillo, cuando uno vendía un piso lo vendía más barato de lo que lo había comprado. Entonces ahí surgió la primera cuestión, que fue la primera sentencia del Tribunal Constitucional. Yo quería decir una cosa, que también este impuesto se aplica para y es precisamente uno de los pocos impuestos que se pagan cuando uno hereda una casa que está sometida, por ejemplo, una casa en Burgos está sometida al impuesto de plusvalía municipal. Ese impuesto se aplica también a las sucesiones y, por lo tanto, yo creo que es un buen momento para que el legislador también, de alguna manera, meta mano también a ver qué impuestos tienen que pagar en las sucesiones, si se tiene que pagar alguno o no se tiene que pagar alguno, porque realmente en la práctica era el único impuesto que había. Es más, el Ayuntamiento de Burgos, en particular, y casi todos los ayuntamientos en general, cuando el estado de alarma y se suspendieron los plazos administrativos, no suspendió los plazos del impuesto de plusvalías, con lo cual muchísimas liquidaciones de impuestos que se hacían por sucesiones se giraron fuera de plazo, lo cual me parece que también fue una cuestión que no estuvo muy bien por parte del ayuntamiento. Bueno, y si unimos esto a la eliminación hace unos meses por parte de la Junta de Castilla y León de ese impuesto de donaciones y sucesiones, realmente el ciudadano se queda en muy buen lugar a la hora de recibir un bien, ¿no? Bien, pero yo creo que esto es como si en el IRPF, el impuesto por excelencia, el impuesto sobre el trabajo de las personas, se nos aplicara no en función de lo que ganamos, sino de lo que Hacienda entiende que debemos ganar. A lo mejor en algunos casos será maravilloso, pero en otros no sería tanto. Es una cosa muy parecida. Yo creo que al final no va a desaparecer este impuesto sobre el beneficio que te crea. Es decir, al final, cuando alguien transfiere un bien mediante una transacción comercial en la que ha adquirido un beneficio, ahí tiene que haber, con independencia del IVA y otras cosas que pudiera haber, tiene que haber un impuesto. Ahí sí que está marcado, no en el de sucesiones. Sí, pero también existe en el IRPF, también pagas. También pagas, sí, claro. Pero entonces yo creo que el de sucesiones ya es bastante más dudoso porque ese bien sí que ha generado, ha dado impuestos, ha pagado impuestos durante muchos años, el IBI, mientras que en este caso, con independencia del IBI, le genera un beneficio al vendedor, en este caso. Claro, pero el impuesto de plusvalías, el impuesto de incremento sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, que así estaba descrito, ese impuesto se aplicaba también a las sucesiones, es decir, cuando uno adquiría... Y las donaciones. Cuando uno adquiría un bien, o por donación, o por sucesión, es decir, por un testamento o por una herencia. Oye, permíteme, ya que el plusvalía necesariamente tenía que pagarlo el vendedor o podía ser mediante contrato, acuerdo entre ambos por el comprador.
Eso fue también un debate que se... Y yo creo que lo pagaba el vendedor. Lo paga siempre, lo paga el que recibe, el que tiene la Yo plusvalía. he En algunos momentos se forma ponían los privada, contratos que se declararon claro. con esa cláusula. He conocido casos, es verdad que hace muchos años, porque uno ya tiene muchos años, he conocido casos en que mediante acuerdo entre las partes se establecía que la plusvalía corría a cargo del comprador. Sí, pero eso es un contrato privado, realmente a quien le pasaba la cantidad era el vendedor realmente. Joaquín está al día y dice que se declaró nula, yo no estoy en el ajo del asunto. Lo único que se puede hacer es decir, si a mí me supone... Me lo das tú. Me lo das a cuenta del precio. Sí, eso podía, pero eso sí. Un poquito más el precio. Sí, pero eso siempre son acuerdos internos. Yo hablaba de forma... No, legalmente el ayuntamiento giraba directamente al no vendedor. lo conocía yo. Eso. De todas maneras, lo estáis dejando muy claro, muchísimas gracias, vamos a seguir haciéndolo. Este es el resumen. Ayuntamientos dejan de ingresar dinero y miles de particulares salen beneficiados por no pagar ese tributo. Eso sí, que se suprima no significa que se vaya a devolver el dinero a todos los que lo hayan pagado. Por cierto, la tasa también se aplica cuando se hereda o se dona, como bien ha dicho Joaquín, un inmueble. La supresión del impuesto de plusvalía no podrá ser reclamada por todos los que lo abonaron. Dependerá de la forma de pago. Porque hay ayuntamientos que eligen como forma de gestión la liquidación. En ese caso hay un mes para recurrirla. Si no se ha recurrido en ese mes es firme y posiblemente esa gente no pueda acogerse ya a los efectos de esta sentencia. Y esto deja algunas paradojas. En León sería susceptible de pedir la devolución durante los últimos 4 años, pero sí que es cierto que en la propia provincia de León, por ejemplo, San Andrés del Rabanedo, que es el Alfoz, ahí ya se hace mediante liquidación del ayuntamiento, por lo cual solo podrían las operaciones realizadas en el último mes, ¿no? La clave es la firmeza del proceso. Cuando es una autoliquidación no es firme, tienes 4 años para autorrevisártela o que te la revise la administración. Cuando es una liquidación firme que te practica la propia administración y es firme porque no se ha recurrido, pues eso es lo que te marca la diferencia. El Constitucional ha comunicado que no tendrá efectos retroactivos. Pues lamentablemente ahora mismo no tendrían argumentos, solamente una nulidad de pleno derecho podría permitir esta vía. A partir de ahora y hasta que el Gobierno apruebe una nueva norma, si usted está a punto de vender un inmueble puede seguir adelante y no se le aplicará el impuesto. Pues con el Constitucional seguimos porque esta tarde hemos conocido que ha tumbado la prórroga del segundo estado de alarma y la cogobernanza con las autonomías. Por 6 votos a 4. Razones: que el Gobierno no determinó a las comunidades autónomas las medidas a adoptar y la delegación misma de facultades en las autonomías. Lo que esgrime, a diferencia del anterior, con el primer estado de alarma, es algo totalmente diferente. Ni siquiera cuestiona el estado de alarma. Claro, es que los mecanismos que se hicieron, los mecanismos jurídicos me refiero, la arquitectura jurídica para hacer los estados de alarma fue diferente el primero y el segundo. En los dos casos se ha visto que estaba mal, es decir, se ha visto que estaba mal desde el punto de vista jurídico y bueno, yo creo que el tema es muy grave porque estamos hablando de un varapalo jurídico del Tribunal Constitucional al legislador, al gobierno. No, al legislador no, el legislativo no entró en ello. El legislativo no entró en ello, pero sí que es cierto que también se lavó las manos, es decir, el Congreso de los Diputados también, en alguna manera, también en el primer estado de alarma también se dice que, bueno, pues que tuvo que tener más control o que tener más control. Pero no está diciendo, tenía usted que haber cogido el toro por los cuernos y dejar las autonomías. Bueno, sí, o haber realizado un mecanismo de delegación de competencia que no hubo. Que no hubo. Entonces, claro, sí que son términos sutiles, pero lo que sí es cierto es que el control de la legalidad es muy importante y a veces cuando el fondo del asunto, aunque sea muy grave lo que hay que tratar, etcétera, etcétera, como ha sido en este caso, cuando se trata de una manera tan a la ligera, yo creo que se corre el peligro de perder la razón cuando la forma no se realiza bien, ¿no? Es decir, todas las competencias que gestionan las comunidades autónomas, desde las más gordas, sanidad o educación, a las más livianas, todas ellas parten de una estructura jurídica. Es decir, se delega, hay un real decreto normalmente por el que se delega, se publica en el Boletín Oficial del Estado, etc. Pero es que en este caso no se dijo que se delegaba, sino que las comunidades
cogobernaran con el Estado. Y eso no existe en España. Eso no sé qué fórmula jurídico-administrativa, en qué país del mundo podrá existir, ni los confederales más confederales. Debe establecerse qué debe hacer uno, qué debe hacer otro, no en conjunto. En conjunto podemos llevarnos muy bien, podemos ser muy amigos, pero debemos de saber qué tenemos que hacer cada uno, con qué competencias y con qué soporte jurídico lo hago yo y con cuál lo puedes hacer tú. ¿Qué soporte jurídico tenían las autonomías para ejecutar alguna de las cuestiones? Posiblemente ninguna. ¿Por qué? Porque el gobierno, que sí que lo tiene, no se lo había delegado. Creo que por ahí, más o menos por lo que he leído estos días, puede venir el asunto. Sí, Joaquín. Sí, no, muy poco que añadir. Lo que sí es cierto es que tenemos una construcción del Estado de las autonomías muy compleja, en la que además hay muchas competencias que son realmente determinadas incluso por los propios estatutos y por la delegación, como bien ha comentado, que tenemos que madurar. Es decir, todavía no está completado cuál es la estructura jurídica administrativa y de competencias de las comunidades autónomas, y eso es una cuestión que tenemos que valorar, porque todavía no está todo hecho. Llevamos muchos años con la Constitución, pero todavía el Constitucional lo está diciendo ahora, de alguna manera, que tenemos que trabajar en ello, que tenemos que establecer de una manera clara el marco jurídico que tenemos que tener para gobernar, ¿no? Vamos, para llevar los asuntos que competen a unos y competen a otros. Bien, pues seguimos avanzando. Ciudadanos ha advertido hoy de que la reversión del Hospital de Burgos no puede convertirse en un negocio. Lo ha dicho el procurador José Ignacio Delgado, el procurador en Cortes de Castilla y León, que asegura que su partido siempre ha defendido la reversión del hospital mientras no suponga un coste para los ciudadanos, y pide al PSOE de la comunidad que dejen la demagogia sanitaria. Es de lo mejor que hay en Castilla y León y de lo mejor que hay en España. Y es que hay que decir las cosas como son. Que luego cuesta dinero, claro que cuesta dinero. Y por eso pasa lo que pasa, y en fin, cuando no estamos de acuerdo entre la Gerencia Regional de Salud y la propia concesionaria, pues bueno, pues simplemente pues se dirimen de una manera ordenada, y si no, pues judicialmente, y no pasa más. Yo creo que en campaña, Juan Carlos, eran un poco más vehementes con la reversión del Lugo. Era así, pero bueno, ya, que se haga negocio, etc. Yo es que la propia reversión, creo que el concepto posiblemente sea muy válido desde el punto de vista jurídico, pero yo tengo mis dudas, puesto que el UBU es un hospital público, sin ninguna duda. Aquello que cuando se construyó decían algunos demagogos que usted tendrá que ir al hospital con la tarjeta sanitaria y con la tarjeta de crédito, en una forma, no sé, una demagogia populista absurda. Yo, buen usuario, habitual usuario del hospital, no he tenido ningún problema como usuario del sistema público, anteriormente en Salud y ahora SACIL. O sea, es decir, la reversión como tal ya. Estamos hablando de la reversión de la gestión física, no la gestión médica. Eso es otro asunto distinto. Por lo tanto, dejemos a la gente que nos esté escuchando muy claro que el Hospital Universitario de Burgos es un hospital público de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, y que nunca el usuario va a tener ningún problema en ello, pero que se gestiona, bueno, pues como ocurre en muchos servicios públicos, no es el único, lo que pasa es que es muy espectacular por lo que significa la sanidad en el conjunto de la ciudadanía y por lo que significa el UBU dentro de la ciudad. Pero de lo que estamos hablando es de recuperar por parte de la administración pública la gestión material día a día, la gestión física, material, no médica, del Hospital de Burgos. En ese sentido, pues claro, si encima de que eso pase al ámbito público, donde probablemente costaría más, encima hay que pagar por parte de los presupuestos públicos parte de esa gestión, parte de ese proceso o todo ese proceso, pues realmente lo complica mucho. Pero realmente, Joaquín, a sabiendas de que en el contrato figura, ¿no?, también esta cláusula de una posible reversión, pero hay que pagar para que vuelva a las arcas de la Junta de Castilla y León, podemos decir, ¿no? Pero aun sabiendo que hay que pagar eso, es que lo que se van a ahorrar es muy superior. Bueno, es que efectivamente el asunto del UBU de Burgos es muy complejo, porque se trata de una estructura jurídica muy complicada. Fundamentalmente, para que nos entendamos, lo que es el edificio y la gestión del edificio y de la infraestructura se ha pagado por una empresa privada, por un consorcio de empresas privadas, y esa empresa privada lo que hace es hacer un convenio con la administración al que se le paga un canon muy cuantioso, pero un canon que sirve para pagar esa infraestructura, y a cambio de eso existen unas relaciones complejas entre quién gestiona determinados servicios y cómo se pagan y quién los paga.
Eso es un contrato de gestión tremendamente complejo y complicado. Y, lógicamente, aquí la empresa privada lo ha hecho porque eso le supone un beneficio. Lo que pasa es que el beneficio de la empresa privada también puede ser, a su vez, un beneficio público. ¿Qué sucede? Que si la empresa privada tiene un beneficio, si tú reviertes esas condiciones, evidentemente esa empresa privada va a querer recuperar ese beneficio y, por lo tanto, va a establecer unas reglas de cálculo que van a ser posiblemente discutidas y discutibles. Con lo cual, al final, es muy difícil que esto, si se produce una reversión de ese contrato, de esas condiciones, no acabe en los tribunales, no acabe sabiéndose cuánto dinero tienen que pagar para recuperar esa infraestructura propia por parte de la Administración. Bueno, la infraestructura y toda la gestión, porque no solo la infraestructura, sino la gestión no médica. No médica, que quede muy claro. Sí, está claro, está claro. Pero esa gestión del edificio también es la gestión del edificio y de las máquinas, es decir, lo que se paga por cada sitio, lo que se paga por cada habitación. Es decir, el canon es muy complicado. Hay hospitales de titularidad pública en otras comunidades autónomas donde también la gestión médica, no el acto médico, entendámoslo, sino la gestión médica también está en manos de una empresa dedicada al mundo. En este caso no. Que alguien puede creer que es el modelo, recuerdo, yo creo que es Gandía o algunos hospitales de Levante, donde el procedimiento es este. Es decir, toda la gestión, tanto la médica como la no médica, está llevado por una empresa concesionaria. Repito, la gestión médica, no el acto médico, que es exactamente el mismo que podemos tener aquí o que pueden tener un hospital enteramente público. De todas formas, no sé hasta qué punto está muy claro ese contrato, Joaquín, porque ya hay litigios ahora mismo por cosas que la Junta le dice a la concesionaria, hace esto, el otro lo hace, lo denuncia, o no lo hace, denuncia a la Junta, etc. Claro, es una relación entre, en este caso, una relación muy viva, sí, pero es una relación basada en unos convenios que se firman previamente, una relación muy viva. Primero porque siempre en las concesiones siempre hay un criterio del equilibrio patrimonial o del equilibrio de la concesión, del equilibrio económico, que se subyace siempre en toda la concesión, de tal manera que siempre cuando van variando las circunstancias, el concesionario tiene la oportunidad legal de poner de manifiesto esa variación para que le varíen también las condiciones, ¿no? Entonces, las condiciones del canon. Siempre hay tiras y aflojas en este sentido. Es lo normal, es decir, que la Administración, que es la que paga, es decir, es como que fuese, digamos, esa pugna que puede haber entre inquilino y casero, ¿no? Entonces, pues se establecen ese tipo de... Pero cuando ya se trata de romper del todo, se puede multiplicar por todo lo que uno quiera. Teniendo en cuenta que la empresa se le tiene que reconocer un beneficio, porque eso es evidente. Eso es evidente. De todas formas, me da la sensación de que pocas ganas han quedado de crear más hospitales bajo este modelo, ¿no? Claro, pero en aquel momento, recordemos, iban en paralelo el de Burgos y el de Salamanca. En Salamanca lo que se hizo fue una profunda reconversión del anterior, como se comenzó levemente aquí en el Viejo Yagüe, ¿eh? Y en aquel momento fue cuando no, esto era imposible, se hizo un magnífico hospital en Burgos, y en aquel momento sacar directamente de las arcas públicas el dinero era poco menos que imposible. Sí, porque la empresa privada que construyó el hospital adelantó ese dinero. Claro, pero bueno, esto ocurre en muchas... Y luego lo vas pagando poco a poco, aunque ese poco sea mucho. Esto ocurre en muchísimas figuras dentro de la Administración, muchas gestiones y obligaciones de la Administración se hacen mediante este procedimiento. ¿Quieres decir algo, Joaquín? Sí, no, simplemente que para que nos entendamos, esto es algo parecido como que hay unos límites por parte de la Administración para gastarse dinero de golpe. Digamos, es imposible que la Administración pueda gastar dinero de golpe en estas inversiones, y entonces lo que hizo fue decir, bueno, como no puedo gastarme este dinero de golpe, establezco este mecanismo, nada más. Bien, pues rápidamente, continúa el culebrón con el exconcejal de Ciudadanos y ahora concejal no adscrito, Julio Rodríguez Vigil. Ya ha comunicado su disposición para hablar de la situación con el secretario general del Ayuntamiento, eso sí, acompañado de su abogado. Juan Carlos, ¿has seguido tú todo lo que ha ocurrido durante estos últimos días con no con detalle, porque tampoco estas meriendas no lo entiendo. Esto del Ayuntamiento es una cosa muy rara, ¿no? Comienza un equipo de gobierno gracias a Vox, continúa gracias a Ciudadanos y al final no sabemos quién manda, quién no manda. Ahora un concejal que se ha hecho, que se ha dejado de hacer. Bien, esta situación es un equipo de gobierno... Bueno, yo que soy bastante partidario de las mayorías absolutas y de estas cosas, entiendo que lo mejor es que el gobierno de un ayuntamiento fuera mediante una mayoría absoluta a través de un procedimiento de elecciones por distritos mayoría simple. Pero bueno. Joaquín, ¿qué recorrido puede tener esto? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. Una que es absolutamente de hecho, es decir, que es qué ha pasado y si lo que ha pasado es o no es delictivo. Eso es una cuestión fáctica, es decir, si ha pasado... algo que no sea acorde con el ordenamiento jurídico penal, pues tendrá que tener, o administrativo, tendrá que tener su
su recorrido y eso, bueno, pues ahí no podemos meternos. Yo lo que sí que me quiero apuntar es el tema estrictamente político. Yo creo que es una anomalía el hecho de que, aunque lo dice el Tribunal Constitucional, las actas de diputado, como las actas de concejal, son personales. Es decir, cuando realmente todos sabemos que no lo son. Es decir, todo el mundo, prácticamente nadie vota, porque, entre otras cosas, no puede votar directamente a un concejal o directamente a un diputado. Con lo cual, yo creo que desde el punto de vista político, sobre todo cuando ha firmado un pacto este señor, diciendo que si se lo pedían o si se abandonaba tal, de determinadas circunstancias, tenía que abandonar su acta de concejal, lo que no entiendo es precisamente que esto no se produzca. Yo creo que eso es una anomalía democrática que yo creo que se debería corregir legislativamente. Pues nosotros, como estamos diciendo, pues con todos los temas iremos con ese seguimiento, valga la redundancia, de lo que está pasando con este concejal no adscrito ahora en el consistorio burgalés. Finalizamos nuestra mesa de actualidad con Juan Carlos Rodríguez Santillana y con Joaquín Delgado. Mil gracias a los dos, que descanséis. Ha sido muy intenso, no hemos tenido tiempo ni de respirar, pim pam, pim pam. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Hasta aquí la opinión, 2 minutillos y venimos con toda la información del día. Buenas noches y bienvenidos a Noticias 8. En breve, la Universidad de Burgos tendrá concluido el mapa de fosas comunes en Castilla y León. Hasta el momento han conseguido determinar la existencia de más de 500 lugares en los que se enterró a 6.000 represaliados de la Guerra Civil. Más de 500 las fosas localizadas ya en el mapa, con fichas completas de lo sucedido, de los datos que tenemos, de quién, en algunos casos están identificadas las víctimas, en otros están sin hacer los sondeos. También Noticias 8, declarado nulo el impuesto de plusvalía. Una buena noticia para los particulares que vendan un inmueble, pero mala para los ayuntamientos que pierden un dinero importante. Tenemos el borrador del proyecto de presupuestos y no vamos a renunciar a aprobar el proyecto de presupuestos en la Junta de Gobierno local durante el mes de noviembre y tampoco a aprobar inicialmente el proyecto de presupuestos en el mes de diciembre. Se acerca el Día de Todos los Santos. En el Camposanto burgalés ya está todo preparado para recibir miles de visitas, este año sin restricciones de aforo. Las floristerías también esperan llegar a las ventas de antes de la pandemia. En 2019, Burgos acogió una exposición para recordar la primera vuelta al mundo de Magallanes. Una de las piezas más valoradas, el primer mapa del Caribe, tenía que haber llegado desde la Catedral de Palencia, pero en ese momento descubrieron que había sido robado. Yo me quedé pegada, lívida, o sea, esto no puede ser. Y ya vi pues que es un mapa grande que está pegado en una zona y parecía que habían sustraído la hoja entera donde estaba el mapa por un lado y un párrafo impreso por el otro. En deportes, Jesús Gómez rozó la victoria en la carrera popular Costa de Ajo. El burgalés finalizó segundo en una carrera de altísimo nivel. La gallega Solans Pereira también fue segunda por detrás de la catalana Esther Guerrero. Avanzamos el tiempo, mañana tendremos cielos despejados con algunas nieblas y brumas matinales en la zona del Ebro. Las temperaturas mínimas serán bajas, aunque no se esperan heladas de momento. El Tribunal Constitucional ha fallado en contra del impuesto de plusvalía que cobran los ayuntamientos. No es la primera vez que enmienda esta tasa municipal que aporta miles de millones de euros a los consistorios. El tribunal considera nula esa tasa porque se calcula dando por hecho que existe una revaloración y no siempre es así. Veamos lo que esto supone. Carla Martín. La eliminación del impuesto de plusvalía supone que los ayuntamientos del país dejen de ingresar unos 2.500 millones de euros, según los cálculos de la Federación de Municipios y Provincias. En el caso de Burgos, una de las ciudades que más dinero recauda por habitante, la cifra supera los 10 millones. La noticia llega además en un momento en el que los equipos de gobierno de los diferentes consistorios se encuentran inmersos en la elaboración del borrador de presupuestos para el próximo año, un documento que, por supuesto, podría haberse afectado por esta reducción de los ingresos. Y esto no es un problema de este ayuntamiento, ni siquiera es un problema del conjunto de los ayuntamientos. Es un problema
jurídico a través de una sentencia que no se discute, pero que obliga al legislador, en este caso al Congreso, y a iniciativa del Gobierno a plantear una pronta solución. Porque la mella que hace, el agravio generado, el agujero que provoca en la capacidad de ingresos de los ayuntamientos es muy, muy relevante, condicionando, como digo, la capacidad presupuestaria de la mayoría de los municipios de nuestro país. La supresión del impuesto de plusvalía no podrá ser reclamada por todos los que lo abonaron. Dependerá de la forma de pago. Porque hay ayuntamientos que eligen como forma de gestión la liquidación. En ese caso hay un mes para recurrirla. Si no se ha recurrido en ese mes es firme y posiblemente esa gente no pueda acogerse ya a los efectos de esta sentencia. Y esto deja algunas paradojas. En León sería susceptible de pedir la devolución durante los últimos 4 años, pero sí que es cierto que en la propia provincia de León, por ejemplo, San Andrés del Rabanedo, que es el alfoz, ahí ya se hace mediante liquidación del ayuntamiento, por lo cual solo podrían las operaciones realizadas en el último mes, ¿no? La clave es la firmeza del proceso. Cuando es una autoliquidación no es firme, tienes 4 años para autorrevisártela o que te la revise la administración. Cuando es una liquidación firme que te practica la propia administración y es firme porque no se ha recurrido, pues eso es lo que te marca la diferencia. El Constitucional ha comunicado que no tendrá efectos retroactivos. Pues lamentablemente ahora mismo no tendrían argumentos, solamente una nulidad de pleno derecho podría permitir esta vía. A partir de ahora y hasta que el Gobierno apruebe una nueva norma, si usted está a punto de vender un inmueble puede seguir adelante y no se le aplicará el impuesto. Les contamos ahora que las asociaciones de consumidores denuncian las comisiones de los bancos, en concreto la de quienes cobran por sacar dinero de la ventanilla. Creen que es abusivo y desproporcionado porque normalmente son personas mayores las que recurren a este sistema. Sacar efectivo desde ventanilla cuesta dinero. Es una vergüenza, eso es una vergüenza, porque nos cobran por todo. Mi dinero me cobran por él encima. Muy mal. En algunas entidades 2 euros y se retiran menos de 1.000. En otros bancos no cobran comisión, pero están limitando la retirada de efectivo a un número concreto de operaciones al mes. El acceso al efectivo debe considerarse un servicio financiero básico, que debe estar obligatoriamente incluido en el servicio de caja. Es lo que piden las asociaciones de consumidores, sobre todo teniendo en cuenta a los usuarios más vulnerables. Parte de la población anciana no sabe utilizar un cajero, no tiene tarjeta de débito y crédito, está acostumbrado a una forma de tener relación con el banco. Yo online no lo puedo hacer porque no tengo ni idea. Yo personalmente no me apaño muy bien, voy tirando, pero muy mal todavía. El Banco de España ya se ha pronunciado mediante unas recomendaciones. Las recomendaciones no sirven de nada, la banca está para ganar el máximo dinero posible. Por eso piden al Gobierno que actúe, que prohíba directamente estas comisiones. Ya hay una sentencia en un juzgado de Vitoria que las ha declarado nulas. El Instituto Municipal de Cultura y la Gerencia de Fomento desaparecerán a finales de este mismo año. El equipo de gobierno ha decidido eliminar sus 2 órganos autónomos por no haber conseguido la independencia y agilidad para las que fueron creados. El IMC es, de hecho, el organismo del ayuntamiento que más atrasos en la tramitación de contratos y pagos a proveedores acumula. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que este ayuntamiento renuncie a su apuesta decidida por incrementar políticas culturales. Todo lo contrario, todo lo contrario. Se trata de agilizar esa tramitación y no tener que comprobar año tras año que es con mucho el organismo que peor paga a sus proveedores, que es con mucho el organismo que más tarde aprueba los distintos programas, convenios, etc. Lo que proponemos es integrar esa plantilla a partir del día 1 de enero y bueno, pues que quede subrogado el ayuntamiento en todas las obligaciones jurídicas. Actualizamos datos sanitarios. Burgos notifica hoy 30 casos nuevos de coronavirus. Es la cifra más alta de las 2 últimas semanas y la mayor de toda Castilla y León de hoy. La tasa de incidencia a 14 días se sitúa en 45 casos. Entre los 3 hospitales provinciales hay 16 pacientes ingresados en planta, más 3 en la UCI. Y un día más, afortunadamente, no hay que lamentar fallecidos.
A partir del día 15 de noviembre se comenzará a suministrar la dosis de refuerzo a las más de 94.000 personas vacunadas con Janssen en Castilla y León. Será mediante autocita y llamamientos. En principio, se va a hacer en los centros de salud. El volumen de las personas a vacunar de Janssen con segundas dosis pueden ser asumidas, probablemente haya que reforzar en algunos momentos y en algunos sitios. Se va a organizar, como he dicho siempre, por diferentes áreas, porque no son sus organizaciones son... Y la Junta ha mandado un mensaje de tranquilidad a los hosteleros. La implantación del pasaporte COVID es tan solo una de las alternativas que se manejan para frenar la transmisión del virus en caso de que se disparen los contagios. Hablé con el presidente de la Asociación de Hosteleros porque se ha generado un poquito de inquietud sobre este asunto para decirle, bueno, en este momento no estamos, este Consejo de Gobierno no se va a tomar ninguna decisión, estamos viendo un poquito cómo evoluciona la incidencia, vamos a ver cómo va la curva. Lo que estamos viendo de ritmo de crecimiento en este momento no es el ritmo de crecimiento que hemos tenido en otras ocasiones. Y los científicos están pendientes de la cepa de la gripe de este año. El año pasado, fíjense que parece increíble, apenas se contabilizaron 12 casos en todo el país. Este año sí esperan que haya epidemia de este virus que llegará, dicen, a partir de diciembre. En esta sala blanca, una habitación aislada y estéril del Centro Nacional de la Gripe en Valladolid, se cultiva el virus. Lo analizan con detalle. Hacer secuenciación y ver las variantes y compartir esas cepas con la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de producir las siguientes vacunas antigripales de las temporadas que vienen. El año pasado lo tuvieron difícil porque la gripe casi desapareció. Apenas se registraron 12 casos en España. Sí que es verdad que aunando los esfuerzos de todos los países hemos logrado obtener una cantidad de cepas suficientemente elevada como para poder determinar bien por dónde van la evolución de los virus y saber qué cepas tenemos que meter en la vacuna antigripal. En unos meses su trabajo aquí se multiplicará igual que la incidencia de este virus. Este año sí llegará la epidemia, en diciembre. Va a ser más intensa de lo normal por esa disminución de anticuerpos y de protección fruto de 2 años sin haber estado expuestos a la gripe y probablemente sí que nos tengamos que juntar con una nueva onda de COVID. Cuando el COVID no existía, el 10% de los niños y el 2% de los adultos enfermaban de gripe en Castilla y León. Ciudadanos ha advertido hoy de que la reversión del Hospital de Burgos no puede convertirse en un negocio. El procurador José Ignacio Delgado asegura que su partido siempre ha defendido la reversión del hospital mientras no suponga un coste para los ciudadanos. Pide a los socialistas que dejen la demagogia sanitaria. Es de lo mejor que hay en Castilla y León y de lo mejor que hay en España. Y es que hay que decir las cosas como son. Que luego cuesta dinero, claro que cuesta dinero. Y por eso pasa lo que pasa, y en fin, cuando no estamos de acuerdo entre la Gerencia Regional de Salud y la propia concesionaria, pues bueno, pues simplemente pues se dirimen de una manera ordenada y si no, pues judicialmente, y no pasa más. Pues en esa rueda de prensa, Ciudadanos también ha valorado los presupuestos generales del Estado. Para la procuradora Blanca Delia Negrete son unas cuentas que condenan a la provincia y marginan a los burgaleses. Nos lo cuenta enseguida. Luego lo recuperamos. Vamos con otro asunto. La Facultad de Humanidades de la Universidad de Burgos tendrá antes de fin de año el mapa de fosas comunes en Castilla y León. Hasta el momento han conseguido determinar la existencia de más de 500 lugares en los que se enterró a 6.000 represaliados de la Guerra Civil. La Facultad de Humanidades está a punto de concluir el mapa encargado por la Junta sobre las fosas comunes de represaliados en la comunidad. Será una herramienta fundamental para su estudio en el futuro. Hemos ofrecido también al Gobierno tanto a trasladar todos los datos como los resultados para elaborar censos nacionales si fuera preciso, un mapa conjunto nacional. Decirles que lo han visto con muy buenos ojos, que, insisto, la ficha es un modelo para lo que se va a hacer a nivel nacional. Hasta el momento se han localizado más de 500 fosas, pero todavía queda trabajo por delante. Entre 6.000 y 7.000 personas en Castilla y León, pero todavía aquí hay una labor, las exhumadas son 2.000 y pico, de las que tenemos datos por exhumar son 4.000 y pico. Falta por incluir las fosas comunes de los cementerios, las más numerosas. Algunos autores elevan el número de represaliados en Castilla y León hasta los 16.000, pero el tiempo juega en contra, casi no quedan testigos directos.
hay mucha información oral que inevitablemente se está perdiendo, se ha perdido ya y es irrecuperable. El trabajo de la Universidad de Burgos incluye tanto las fosas que permanecen intactas como las que ya han sido exhumadas total o parcialmente. Fosas que se han exhumado durante la dictadura también, que se vaciaron para llevar los restos al Valle de los Caídos. Algunas se han perdido, sobre ellas se han construido infraestructuras que no permitirán recuperar los cadáveres de las víctimas. Ahora sí, recuperamos la valoración por parte de Ciudadanos de Castilla y León sobre el papel que tiene Burgos en los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos que condenan claramente a nuestra provincia y que frenan el progreso. Marginan a los burgaleses y crean agravios que son devastadores con respecto a otras provincias. Los alumnos de Derecho realizarán prácticas este curso con abogados del turno de oficio. Una comisión mixta es que se va a encargar de analizar los casos antes de ser asignados a los estudiantes. 3 estudiantes del último curso del grado de Derecho serán los primeros en realizar este cuatrimestre prácticas en casos del turno de oficio. Van a haber personas que por su situación particular tienen medios económicos muy limitados y van a testear cómo la justicia opera bien también en estos ámbitos, cómo los abogados defienden a las personas que tienen limitados sus derechos económicos y están en turno de oficio, y van a poder ver cómo un servicio público, que es el turno de oficio, opera en la realidad, porque aunque parezca complicado decirlo, en nuestro país funciona muy bien el turno de oficio, somos un país con un enorme turno de oficio de mucha calidad. Una comisión mixta será la encargada de analizar los casos y asignarlos a los alumnos. Estarán tutorizados por un profesor de la facultad y por letrados del Colegio de Abogados de Burgos, integrados en la agrupación de abogados jóvenes. El defendido tendrá que autorizar previamente la participación del estudiante. La comisión mixta del convenio va a seleccionar los asuntos para que sean asuntos que puedan ser accesibles por los estudiantes, que tengan una complejidad limitada. Y trataremos de ver asuntos en los que ellos puedan aportar, no solamente ser testigos presenciales de lo que está pasando, sino que puedan aportar sus conocimientos y serán seleccionados. Este modelo de prácticas se enmarca dentro de lo que se denomina clínica jurídica y está muy extendido en universidades anglosajonas. El dispositivo en el cementerio para recibir a miles de burgaleses en la festividad de Todos los Santos ya está preparado. Este año se espera además una gran afluencia. Los floristas también tienen buenas expectativas de ventas. Verónica González. La policía local ya ha preparado todo el operativo para esta campaña. De hecho, ya se han delimitado, como pueden comprobar, las vallas para los aparcamientos aquí en el cementerio de San José, ya que se espera una afluencia masiva de burgaleses porque no va a haber este año restricciones de aforo. Y es que la festividad de los Santos moviliza a miles de ciudadanos. De hecho, los floristas tienen muy buenas expectativas para este 2021, ya que supone el 15% de las ventas de toda la facturación anual. Creen que van a superar incluso las cifras de ventas del año 2019. Las previsiones este año están siendo en nuestra empresa muy buenas a nivel general, y bueno, yo preveo superar, por supuesto, las ventas del 2019 y las del 2020, por supuesto. Más asuntos. España es el país europeo que menos se preocupa por el medio ambiente. Un centenar de burgaleses limpiaron el pasado fin de semana el cauce del río Arlanzón. Allí concienciaron de la importancia de cuidar el planeta. Más de un centenar de burgaleses han recogido todo tipo de residuos que se desechan en la orilla del río Arlanzón, una actividad de voluntariado ambiental que se engloba dentro de la jornada Ecofrikis. España es el país europeo menos preocupado por el medio ambiente. Seguimos teniendo que trabajar mucho la concienciación, porque realmente el inodoro, por ejemplo, se ha convertido, y sigue siéndolo, curiosamente, el lugar donde tiramos todo. Pensamos que nosotros estamos encontrando, tanto en playas como en ríos, bueno, millones, no digo millones por así genérico, de toallitas, de cajitas desechables, de lentillas desechables. A todos los plásticos hay que sumar ahora la cantidad de mascarillas que también se encuentran en el suelo. Con estas actividades pretenden concienciar de la importancia de cuidar el planeta. O se cuida o lo perdemos si nos concienciamos y valoramos todo lo que tenemos y lo que podemos hacer. Nosotros intentamos dar ejemplo y comportarnos bien.
Han soltado a 2 cernícalos recuperados y han construido cajas nido para aves. Es importante para saber conservar que primero lo conozcamos, entonces vamos a hacer un paseo interpretativo para descubrir las especies de aves y de plantas que tenemos aquí de una manera natural y aprendamos a conservarlas. El medio ambiente se encuentra en una fase crítica y es importante actuar cuanto antes. Estos pequeños gestos son grandes acciones para el planeta. Nuestra siguiente historia es sorprendente. En 2019 Burgos acogió una exposición para recordar la primera vuelta al mundo de Magallanes. Y una de las piezas más valoradas, el primer mapa del Caribe, tenía que haber llegado desde la Catedral de Palencia, pero en ese momento descubrieron que había sido robado. Quien entró dejó una copia y se llevó el primer mapa del Caribe. Es lo que intenta averiguar la policía, que lleva varias jornadas investigando en esta biblioteca, la de la Catedral de Palencia. Pues aquí, el primer día han venido a preguntar, a investigar, ayer investigaron más. Si hay pistas que seguir, entiendo que por lo menos se puede intentar, ¿no? El caso se remonta a 2019. El libro con el documento cartográfico de incalculable valor histórico salía de la SEO palentina a la burgalesa. Parece que el autor de este mapa fue el propio Juan Rodríguez de Fonseca, que fue después obispo de Burgos. Allí formaba parte de una exposición sobre el viaje de Magallanes y Elcano, y fue donde descubrieron que este mapa no era el de 1514. No era un mapa del Caribe, era un mapa del Río de la Plata. Yo me quedé pegada, lívida, o sea, esto no puede ser. La investigación se archivó y ahora se reabre a raíz de la denuncia de un periodista. Lo único que está claro es que el cambiazo no es actual. Yo en el archivo de la catedral empecé a trabajar en octubre de 2011. No le ha pedido nadie, ni ha venido a investigar nadie sobre él. Es la primera representación del Caribe, fruto de viajes no exentos de problemas. Parece que esa condición la ha heredado su legado cartográfico. Mirandés y Arandina preparan cambios muy importantes en sus estructuras. El equipo rojillo está a punto de obtener el permiso para reformar la grada de tribuna de Andúba y en tierras ribereñas parece cada vez más cercana la conversión en sociedad anónima. Dos equipos de nuestra provincia buscan acometer cambios en el aspecto interno y externo, fuera de lo deportivo. En Miranda de Ebro, el Club Deportivo Mirandés lleva varios meses buscando una forma de acometer una obra considerada clave por parte del Consejo de Administración: la grada de tribuna. Por ello, se ha presentado una propuesta al consistorio de la ciudad para poder esquivar los problemas con el Plan Municipal de Urbanismo. Los técnicos municipales han dado el visto bueno a dicha propuesta para que Andúba mejore su cara, y ahora solo queda la aprobación del Pleno. Por su parte, en Aranda de Duero puede llegar un cambio mucho más trascendental. La directiva presidida por Virginia Martínez tiene decidido someter a la aprobación de la Asamblea del día 23 de noviembre la conversión de la Arandina en Sociedad Anónima Deportiva. Una información adelantada por Diario de Burgos, motivada por la deuda superior a los 100.000 euros y la aparición de posibles grupos inversores, que han acelerado una solución en la que se lleva un tiempo trabajando y que deberá ser aprobada por los socios. Mañana tendremos un tiempo con cielos despejados con probabilidad de brumas matinales en la zona del Ebro con algunas heladas débiles dispersas. Así en la zona norte de la provincia tendremos un tiempo casi primaveral por la tarde con los cielos despejados y con unas temperaturas que llegarán a los 20 grados. Eso sí, las mínimas no subirán de los 3. En Miranda de Ebro y Treviño los cielos también van a estar despejados y el termómetro se sitúa en 23 grados con mínimas de unos 5 o 6. Más de lo mismo en la zona de Oca y la Bureba, donde vamos a tener esos cielos despejados con temperaturas que van a girar entre 19 grados y los 5 de mínima, bajando a los 3 en las zonas más altas. Acercándonos ya a la capital y a su Alfoz, cielos totalmente despejados todo el día con temperaturas en torno a los 19 grados y a los 3 de mínima. En la cuenca de la Arlanza y en la comarca de Lodra-Pisuerga tendremos cielos totalmente despejados, como siempre, con máximas de 23 y las mínimas de unos 3. Ya en la ribera, más de lo mismo, cielos despejados y máximas de 20 grados. Las mínimas no superarán los 2 o los 3 grados. Y por último, en la Sierra de la Demanda, las temperaturas también van a girar en torno a los 20 grados de máxima y mínimas bastante bajas, aunque no se esperan heladas débiles de consideración.
En resumen, mañana en la capital tendremos un día casi primaveral con buen tiempo, sol y mínimas, eso sí, algo frías. Y ojo, porque de cara a los próximos días el tiempo se va a complicar bastante, con viento, descenso notable de las temperaturas y bastantes lluvias generalizadas. Y ya nos marchamos, descansen, mañana más, adiós.